Una vez ya se ha ejecutado el automático 1111, nos aparece un link, el segundo, que sería el externo, porque el primero sería el localhost, el segundo es el que vamos a hacer clic para que nos lleve a utilizar el automático 1111 Web UI. Hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelos, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Quedan advertidas. Bueno, y si quieres que este canal progrese, te recomiendo que veas los videos de principio a fin. Eso a mí me ayuda un montón, no sabes cuánto, y pues es muy fácil, que simplemente dejarlo reproducir y ya, es gratis. Además, los que no están en el grupo de Telegram, los invito. Ya ahí somos más de 300 personas. Estamos ya, la comunidad está ya andando sola. Y pues cada vez que yo puedo responder o tengo el tiempo de responder, les respondo. Entonces, para los que no estén, los invito. El día de hoy voy a hacer una actualización a un video que ya hice, que está saliendo aquí en las tarjetas interactivas, que es de Stable Diffusion Web UI, o sea, el Automatic 1111 Web UI, pero en la versión 2.1, ¿ya? Que es la versión que está actualmente, que salió hace un par de semanas. Entonces, es la versión actualizada de ese video. Vamos a utilizar otro notebook que es el de The Last Band, que es el mejor en estos momentos. Y pues les digo que más o menos el tutorial dura unos 6 minutos y ya el resto del video es más o menos un poquito examinando el prompting, que es muy importante porque si no vamos a frustrarnos mucho. Cómo manejar el prompt negativo en Stable Diffusion 2 y 2.1 para lograr los prompts que necesitamos. Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Bueno, inicialmente tenemos que venir a este collab que está aquí. Yo ya lo dejé en la descripción del video, que fue preparado por The Last Vent. Ok, entonces primero vamos a preparar nuestro entorno, vamos a conectarnos y una vez nos conectemos tenemos que verificar que la GPU esté activada, ya que a veces Colab no te asigna una GPU predeterminadamente. Entonces tenemos que ir aquí a cambiar tipo de entorno de ejecución y seleccionar GPU, ¿ya? Con eso resolvemos ese problemita que algunos tienen y que causa confusión acerca de lo gratuito de Colab. Bueno, ahora vamos a conectarnos al Drive, ¿ya? Vamos a conectarnos al Drive porque allí es donde va a quedar todo nuestro archivo de trabajo. Entonces nos conectamos al Drive, autorizamos y bueno, entonces aquí ya todas estas acciones que toman tiempo van a estar aceleradas en el video. Entonces aquí ya tenemos el drive. Ahora vamos a instalar el Automatic 1111. Bueno, básicamente no tanto instalarlo, sino a descargarlo del repositorio. Esto no tarda mucho, por lo tanto no lo he acelerado. Entonces, una vez queda descargado el repositorio, vamos a instalar los requerimientos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es descargar todo lo que se necesita. Una vez tenemos esto, entonces vamos a descargar el modelo, ¿ya? Aquí hay varios en la celda de modelo. Vamos a tener el modelo 1.5, ¿ya? Luego también vamos a tener el 2.1 de 512 píxeles y el 2.1 de 768 píxeles. Vamos a escoger el de 512 para hacer las pruebas más rápidamente y que nos tome menos tiempo. Pero pues podemos escoger el de 768 también sin ningún problema. Todo esto lo vamos a dejar el resto vacío, ¿ya? Y vamos a ejecutar. Esto les va a tomar algunos minuticos. Aquí obviamente está acelerado, pero él tiene que descargar el modelo y convertirlo. Una vez lo hace, entonces tenemos que escoger el modelo que vamos a utilizar en el 1111. Aquí nos dice que es importante que escojamos el modelo correcto, o sea, el que hemos descargado. Una vez
ya se ha ejecutado el automático 1111, nos aparece un link. El segundo, que sería el externo, porque el primero sería el localhost. El segundo es el que vamos a hacer clic para que nos lleve a utilizar el automático 1111 web UI. Bueno, entonces aquí ya lo tenemos. Aquí ya nos aparece el modelo con un nombre genérico. ¿Ya? Después lo podemos renombrar y vamos a generar un gato. Vamos a generar el prompt de un gato. Ya lo vamos a hacer con Euler y bueno, con todo lo predeterminado. Entonces se va a tardar un poquito porque es la primera vez que lo hace, pero aquí ya tenemos el gato generado. No nos generó algo del otro mundo, precisamente porque hay un tema. Y eso ya lo había hablado en otro video, en un en vivo, y es que aquí en la versión 2, en la versión 2.1, hay que hacer uso del prompt negativo. O sea, todas las cosas que no queremos. Entonces queremos que no sea deforme, que no esté desfigurado, que no esté retorcido, que no sea feo, ¿ya? Eso lo vamos a colocar en el prompt negativo. Entonces, esas cosas las va a omitir el modelo cuando genere la imagen y obviamente la cosa mejora. Miren, aquí ya hay un gato mucho mejor y pues está en 512, ¿no? Eh, bueno, entonces vamos a hacer otra prueba y vamos a subirle para que haga más pasos, o sea, para que nos genere de una forma más exacta o que utilice más pasos para poder generar nuestra imagen. Entonces aquí ya tenemos y también nos sacó algo muy bonito, pero pues miren que o es la perspectiva o son las patas que están demasiado grandes. Entonces vamos a comenzar a modificar el prompt para que podamos obtener algo mejor. Vamos a decirle la foto de un gato. Entonces, estas partiditas no las estoy acelerando porque pues son cuestión de pocos segundos lo que se está tardando. Entonces, miren, aquí también hay un gato que está muy bien en esta, en esta oportunidad. Entonces, vamos a ver, vamos a decirle que sea professional photographer para que, para que nos saque algo un poco más claro, o sea, un poco mejor, como que encuadre la foto o haga una composición mejor. ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a hacer con Professional Photo. Creo que aquí Professional debería ir con doble S si no estoy mal. Lo cambiamos y hacemos la generación. ¿Ok? Entonces aquí ya lo colocamos a generar. Y como están viendo, obviamente porque la GPU de Colab es un poquito superior a la que yo tengo, bueno, bastante superior, los está generando mucho más rápido. Bueno, aquí generó una foto de perfil. Eh, bueno, vamos a hacer otro ensayo. Eh, vamos a quitar esto y vamos a poner documentalist foto. A ver, una foto de documentalista. A ver qué tal nos sale. O sea, como es un animal, entonces en vez de poner foto estudio, pongámosle documentalist foto. Y bueno, esta foto también está bonita, está bien generada. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar varias, vamos a generar tandas de A12 y vamos a ir cambiando el prompt. Entonces, primero vamos a generarlo. Aquí sí lo aceleramos bastante. Miren, estas fotos están bastante, bueno, esta está un poco extraña, pero estas otras están bastante bien. Hay unas que salieron como con una cámara, como si el gato fuera el documentalista. Bueno, entonces aquí ya tenemos estas y vamos a cambiar. Vamos a
generarlo, digamos, con un eh, perro y lo generamos. Aquí está. Ah, aquí pasó algo y es que pareciera que el documentalista es el perro, ¿ya? Entonces yo creo que aquí el modelo está tomando, pues siempre es como rarito que el perro sea el documentalista. Miren, por ejemplo, acá el sombrero y la cámara hace pensar, y las gafas hace pensar que el modelo está tomando al perro como si fuera el documentalista, ¿ya? Y yo creo que es por esto, por la coma. Vamos a volverlo a generar a ver qué nos genera. Y ahorita, claro, ahorita sacó menos perros documentalistas. Aunque sacó perros documentalistas, ahorita sacó menos perros documentalistas y más perros documentados. O sea, la foto como si fuera de un documentalista. Pero entonces ya ven que parte de lo importante en este modelo es cómo colocamos o excluimos cosas del prompt negativo. Ahora vamos a generar la foto de una mujer do- no documentalista, sino profesional foto, photographer. ¿Ok? Una mujer eh, y profesional photographer. A ver qué nos genera con este prompt. Y lo ponemos a generar. Obviamente, como les digo, todas estas generaciones de muchos están siendo aceleradas. Y bueno, miren, aquí tenemos varios problemas y es que tenemos deformidades, tenemos que a la mujer la está tomando como professional photographer, o sea, no que la foto es tomada por un profesional de la fotografía, sino que ella es la profesional de la fotografía. ¿Ok? Vamos a generarlo otra vez, a ver qué nos toma. Y nos sigue tomando lo mismo. O sea, aquí no nos está tomando el by, está tomando, bueno, algunas sí, como esta. Una foto tomada por un profesional de la fotografía, aunque la cara no está viendo muy bien, no me gusta. Pero digamos que, por ejemplo, esta sí podría ajustarse a lo que es el prompt. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar y vamos a ponerle coma y vamos a ponerle, vamos a complementar el prompt como Photo Studio, ¿ya? O sea, que la foto haya sido tomada en un Photo Studio. Entonces, vamos a ver qué tal o qué cara nos hace. Miren que aquí está generando excelentemente los ojos. Este modelo 2.1 con la 2 está generando muy bien los ojos cuando son imágenes que están de cuerpo completo, aunque las manos las ha mejorado, todavía no las tiene muy bien, ahorita son un poquito más pasables algunas, pero los ojos es increíble porque antes los ojos los estaba haciendo muy mal cuando era, eh, por ejemplo, pasaba esto, pero miren, aún así estos ojos están aceptablemente generados a como lo hacía o como lo hace la 1.5 en la resolución de 512, ¿ya? Si los genera muy mal, se ven muy feos cuando están, eh, digamos, como muy alejadas las imágenes. Entonces, miren, ahorita sí agarró aquí, pues hay un error con esta mano, que parece que estoy en la cintura, pero y aquí con este hombro también terrible. Pero ahorita sí generó la mujer en el fotoestudio, o sea, una mujer a la cual se le está haciendo un fotoestudio, ¿ya? Entonces ahorita sí la tomó, miren, hay fotos que están muy bien, que podrían pasar literalmente como fotos de stock. Y tenemos pues el resultado que queríamos, aunque algunas sí lo saca como si fuera la mujer, la fotógrafa, ¿ya? Vamos a modificar un poquito más para ver si nos podemos acercar más al resultado que queremos. Vamos a subir el gradient scale, o sea,
la escala de gradiente y vamos a colocar el sampler. Lo vamos a colocar el LMS Carras que necesita menos pasos y no en 20 sino en 25, 5 pasitos más de lo que es predeterminado. Entonces miren que aquí, bueno, tenemos el problema de que hay duplicidad de, de extremidades, ¿ya? Pero estamos sacando imágenes que están bastante aceptables, ¿ya? Por lo menos esta podría pasar de stock, esta no por la mano, esa tampoco. Los ojos están regular, pues que está muy lejos también, pero por ejemplo esta está igual de lejos y tiene los ojos bien. Eso ha sido una mejora buenísima, la de los ojos. Bueno, esta está haciendo una cara y toda rara. Eh, pero vamos a tratar de mejorar un poquito el prompt y le vamos a decir que una mujer hermosa, ¿ok? ¿Para qué? Para que nos saque algo más aproximado a modelo, porque esas podrían ser fotos de stock de mujeres que están muy bien, pero vamos a ver mujeres que parecieran como modelos. Y precisamente cuando le dice Beautiful Woman y es un foto estudio, el modelo tiende a sacar más modelos como si fueran de revistas. Miren, aquí están. Aunque el problema con las manos es terrible. Vamos a tratar de solventar un poco esto colocando el, en el prompt negativo, vamos a solventar un poco esto. Vean esta imagen está muy buena, pasa como imagen de stock. Esa también está muy bien, creo que es la mejor de la que hemos generado actualmente. Y esa está bastante bien como imagen. Pero entonces vamos a solventar el problema de las deformidades colocándole en el prompt negativo. Vamos a decirle que no nos saque bad hands, o sea, manos malas o malos dedos, por ejemplo. Entonces miren que, por ejemplo, esta imagen, aunque la mano no está bien, ¿ya? Bueno, aquí no fue, pero miren, aquí hay unas manos que ya están saliendo muchísimo mejor que las que normalmente salen. Miren, eh, y las imágenes están saliendo muy bien, aunque estas no salieron espectaculares, ya salieron muy bien algunas. Entonces vamos a resolver el problema de las deformidades, vamos a ayudárselo a resolver. Entonces le colocamos, por ejemplo, bad arms, brazos malos y eh, piernas malas. También vamos a agregarle malos ojos y mala nariz. Vamos a ver. Con esto, con esto a ver qué tanto mejora la imagen. Entonces le damos a generar, generamos las 12 imágenes y miren, bueno, aquí salió pues el problemita de el waterprint que se lo podemos quitar excluyéndolo allí en el prompt negativo con el waterprint, pero si vemos las otras imágenes, vemos que están bien hechas, ¿ya? Aunque están alejadas, los ojos esta está muy bien. Esta está bien. Uy, esta da miedo. Esta realmente da mucho miedo. Pero las otras miren que están muy bien. O sea, aquí ya mejoramos mucho los problemas que teníamos. Aquí he hecho una comparativa entre la versión 2.1, el modelo de 512 por 512 píxeles y el modelo de 768 por 768 píxeles. Tengo que advertir que las imágenes de 512 han sido escogidas, ya por eso de pronto se ven mejor que las de 768 porque son generados con la misma semilla. Lo que quiero mostrar aquí
en este caso es que el modelo difiere, es decir, con la misma semilla no vamos a obtener la misma imagen con más resolución. Esto lo podemos ver también aquí, por ejemplo, en el caso de los gatos. Si ven, los gatos son completamente diferentes, ¿ya? Y en el caso de los perros también. Así que utilizando la misma semilla no vamos a generar la misma imagen o una imagen parecida en el modelo de 768. Bueno, como vimos es muy fácil, son unos cuantos pasos y ya eso no se necesita programación ni nada. Y el que crea que eso es programación, pues realmente no sabe qué es programación, que he recibido muchas quejas de que esto que estamos haciendo aquí es difícil. En realidad el grado de dificultad es simplemente seguir los pasos con atención y ya. Y vimos que es muy importante la parte del prompt negativo en la versión 2 y 2.1 de el Stable Diffusion. Entonces hay que tener esto en cuenta para cuando lo vayamos a trabajar. De resto, espero que les haya sido de utilidad. Como siempre, recuerden que si quieren ayudar al canal, den al like, suscríbanse al canal, hagan clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no tiene un segundo de un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man, nos pillamos.